«¡Abran la puerta o la derribamos!». El grito del oficial de policía resonó en el exclusivo vecindario de Las Lomas, rompiendo la quietud de una tarde de martes que olía a jazmines y césped recién cortado. Los golpes en la madera de roble macizo eran secos, autoritarios, aterradores. Dentro de la casa el caos era absoluto. Elena, con su impecable blusa de seda ahora manchada por el sudor frío del pánico, se aferraba al brazo de su marido, clavándole las uñas perfectas en la carne. Carlos, su esposo, un hombre que siempre se jactaba de su apellido y su posición en el club de golf, estaba pálido, con los ojos desorbitados y una vena latiendo peligrosamente en su cuello. «¡No tienen derecho!», bramó Carlos, aunque su voz temblaba, carente de la arrogancia habitual. «Esta es una propiedad privada. Llamaré a mi abogado». «Al diablo con su abogado, Carlos», la voz venía desde la acera. Era Roberto, el cartero de la zona desde hacía 20 años, un hombre sencillo, de uniforme desgastado y rostro curtido por el sol, que ahora señalaba la ventana del sótano con un dedo acusador que no dejaba de temblar. «Yo lo vi sus ojos a través de la rejilla. Llevan meses matándolo ahí abajo». Un nuevo golpe, más fuerte que el anterior, hizo crujir el marco de la puerta. La madera cedió con un estruendo que pareció un disparo. 3 oficiales irrumpieron en el vestíbulo de mármol, con las armas enfundadas pero las manos listas. El aire acondicionado de la casa, programado a 18 grados, chocó con el calor de la calle, pero el frío que se sentía allí dentro no venía de los conductos de ventilación. Era un frío humano, una frialdad del alma. «¡Contrólenlos!», ordenó el sargento a cargo, señalando al matrimonio que retrocedía hacia la escalera de caracol. Elena sollozó, un sonido agudo y fingido, llevándose las manos a la boca. «¡No saben lo que hacen!», chilló ella. «Mi suegro está enfermo, tiene demencia, se escapa, por eso cerramos». «Cállese», espetó Roberto, entrando detrás de la policía sin que nadie lo detuviera. Su indignación le daba autoridad. «La demencia no te hace adelgazar 30 kilos, señora. Abran el sótano». Carlos intentó bloquear el paso hacia la puerta discreta bajo la escalera, esa puerta que solía ser para el servicio o la despensa, pero un oficial lo apartó con un empujón seco. El hijo, el primogénito, el orgullo de la familia, trastabilló y cayó sobre una costosa alfombra persa, quedando reducido a un hombre pequeño y patético. El sargento se paró frente a la puerta del sótano. Había un candado. Un candado grueso, de acero reforzado, instalado por fuera. No era el tipo de seguridad que se usa para proteger a un anciano confundido. Era el tipo de seguridad que se usa para encerrar a una bestia o a un prisionero de guerra. «¡Rompan eso!», ordenó el sargento con voz grave. El crujido del metal, al ser forzado por la cizalla, resonó como un hueso rompiéndose. El candado cayó al suelo con un ruido sordo. La puerta se abrió y lo primero que salió no fue un sonido, sino un olor. Un hedor rancio a humedad, a orina vieja, a encierro, a desesperanza. El olor de la muerte en vida. Contrastaba tan violentamente con el aroma a lavanda y cera de muebles del resto de la casa que el joven oficial que iba delante tuvo que cubrirse la nariz. Roberto el cartero se santiguó. Los oficiales bajaron las escaleras de madera sin barnizar, iluminando con sus linternas tácticas la oscuridad absoluta del subsuelo. «¿Don Antonio?», llamó Roberto desde arriba con la voz quebrada. «Don Antonio, soy yo, Roberto, ya vinieron por usted». Abajo en la penumbra algo se movió. No era más que un bulto en el rincón más alejado, junto a la caldera que zumbaba monótonamente. Las linternas barrieron el espacio. Cajas de cartón con adornos de Navidad, bicicletas viejas, herramientas oxidadas y allí, sobre un colchón de espuma tirado directamente en el cemento helado, estaba él, Antonio, el hombre que había levantado una empresa de construcción con sus propias manos, el hombre que había pagado la Universidad de Carlos trabajando domingos y feriados, el hombre que, hasta hace poco, caminaba erguido con su bastón de caoba. Ahora
Era un manojo de huesos envuelto en una cobija gris, apolillada y sucia. Al sentir la luz sobre su rostro, no sonrió ni suspiró de alivio, se encogió. Alzó sus manos, tan delgadas que la piel parecía papel de arroz translúcido sobre las venas, y se cubrió la cabeza, emitiendo un gemido sordo, aterrador. Temblaba violentamente. Sus ojos, cuando por fin se atrevieron a mirar entre sus dedos, no tenían reconocimiento, solo tenían pánico, terror puro. Miraba a los policías como si fueran verdugos que venían a castigarlo por haber hecho ruido, por haber tosido, por existir. El sargento se arrodilló frente a él y al ver las marcas moradas en las muñecas del anciano, al ver el plato de plástico en el suelo con restos de comida que ni un perro callejero aceptaría, «Dios mío», susurró el oficial, bajando la linterna para no lastimar los ojos del anciano. En ese instante, congelados en el horror de esa mirada vacía y aterrorizada de un padre hacia el mundo que lo había olvidado, uno se pregunta, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegamos a este punto de degradación moral? ¿En qué momento el amor filial se pudrió hasta convertirse en este encierro? Para entender cómo Antonio termina tiritando en el sótano de la casa que él mismo pagó, temiendo a la luz, tenemos que borrar las sirenas, borrar el olor a moho y retroceder 6 meses. Al día en que todo parecía perfecto, al día de la firma. Era una mañana de octubre, de esas que engañan con un sol dorado, pero que esconden un viento fresco que cala los huesos si uno se queda quieto demasiado tiempo. Antonio estaba sentado en la cabecera de la mesa del comedor de su antigua casa, la casa de toda la vida. La casa donde había muerto su esposa, Carmen, hacía 5 años. La casa donde Carlos había aprendido a caminar. El aroma a café recién hecho llenaba la estancia, y había facturas frescas de la panadería que a Antonio tanto le gustaban, aunque el médico le hubiera prohibido el azúcar. Pero ese día era una celebración, o al menos eso le decían. «Papá, firma aquí, justo encima de la línea punteada», dijo Carlos, con una sonrisa amplia y brillante, empujando suavemente el documento notarial hacia las manos callosas de Antonio. Carlos llevaba un traje azul marino impecable y olía a loción cara. Antonio ajustó sus gafas de lectura, que siempre le resbalaban un poco por el puente de la nariz. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la edad, por esos 80 años que pesaban más en las rodillas y en la memoria que en el corazón. «Hijo, ¿estás seguro de que esto es lo mejor?», preguntó Antonio, levantando la vista. Sus ojos, de un marrón cálido y acuoso, buscaron los de su hijo con una necesidad desesperada de validación. «Esta casa, tu madre amaba los rosales del patio. Siento que la estoy traicionando». Elena, que estaba de pie detrás de Carlos con una mano posesiva sobre el hombro de su marido, se adelantó. Su voz era dulce, empalagosa, como la miel que se usa para ocultar el sabor de una medicina amarga. «Ay, don Antonio, por favor no diga eso», dijo ella, rodeando la mesa para tomar la mano izquierda del anciano entre las suyas, que estaban frías. «Carmen, que en paz descanse, querría que usted estuviera acompañado. ¿No se siente muy solo aquí, en esta casona tan grande, con tanto eco? Nosotros solo queremos cuidarlo. Imagínese, desayunar todos los días con sus nietos, Sofía y Lucas. Ellos lo adoran». La mención de los nietos fue el golpe maestro. Antonio sonrió débilmente. La soledad era, en efecto, su compañera más fiel desde que Carmen se fue. Las noches eran interminables y el silencio de los pasillos a veces le gritaba al oído. «Sí, los chicos», murmuró Antonio. Miró alrededor. Las paredes con los cuadros de los viajes, el sillón donde Carmen tejía. Todo eso desaparecería. Pero la promesa de calor de hogar, de una sopa caliente servida en familia, de no volver a cenar solo frente al televisor, era demasiado tentadora. «Le hemos preparado la habitación de la planta baja, papá», insistió Carlos, su tono urgente pero controlado. «Tiene vista al jardín, estarás como un rey». «Y con el dinero de la venta de esta casa, podremos ampliar el negocio y asegurar el futuro de los niños. Es una inversión en la familia. Es tu legado». Legado. Esa palabra resonó en la mente de Antonio.
Él siempre había vivido para ellos. ¿Qué era una casa de ladrillos comparada con el bienestar de su sangre? Antonio tomó el bolígrafo. Era pesado, de metal dorado. Sintió un nudo en la garganta, una advertencia instintiva, primitiva, que le decía «detente». Pero miró a Carlos, su hijo, el niño al que le había enseñado a andar en bicicleta, el hombre en el que se había convertido. «No me haría daño», pensó. «Es mi hijo». Con un suspiro que pareció llevarse una parte de su alma, Antonio firmó. El trazo fue firme al principio y tembloroso al final. «¡Eso es!», exclamó Carlos, retirando el papel con una rapidez que a Antonio le pareció casi violenta. El hijo revisó la firma y luego, solo luego, volvió a mirar a su padre. «No te vas a arrepentir, viejo. Vas a ver, vamos a estar todos juntos». Elena ya estaba en el teléfono, probablemente llamando a la inmobiliaria. Carlos servía más café, eufórico. Antonio se quedó mirando sus manos vacías sobre el mantel de encaje. De repente, sintió un frío extraño, a pesar del sol que entraba por la ventana, como si acabara de cerrar una puerta que nunca más podría volver a abrir. La mudanza ocurrió 2 semanas después. Fue rápida, quirúrgica. Antonio solo pudo llevarse 2 maletas y una caja pequeña con sus tesoros: el reloj de bolsillo de su padre, las fotos de la boda con Carmen y su vieja radio a transistores. Elena le había dicho, con una sonrisa tensa, que no había espacio para trastos viejos en la decoración minimalista de su casa en las Lomas. «Pero mi sillón», había intentado protestar Antonio mientras veía cómo los de la mudanza se llevaban su sillón de lectura favorito al camión de la basura. «Desentona, papá. Te compramos uno nuevo, ergonómico», le cortó Carlos, mirando su reloj. «Vamos, que se hace tarde». La primera noche en casa de su hijo fue extraña. La habitación de la planta baja era bonita, sí, pero impersonal. Parecía un cuarto de hotel. Las sábanas eran demasiado rígidas. Y el silencio era diferente. No era el silencio de la paz, sino de la restricción. Durante la cena, Antonio intentó contar una historia sobre su juventud, una anécdota divertida sobre cuando trabajaba en la obra. Se rió, y su risa fue un poco fuerte, un poco ronca. Elena dejó caer los cubiertos con un ruido metálico. «Don Antonio, por favor», dijo ella, bajando la voz como si hubiera un enfermo grave en la casa. «Los niños están viendo televisión en la sala de estar. No grite tanto. Y por favor, use la servilleta. Se está manchando la camisa». Carlos no levantó la vista de su celular. Antonio se calló. Se limpió la comisura de los labios, sintiéndose de repente como un niño regañado en mesa ajena. Miró a sus nietos, que estaban absortos en sus pantallas, ignorando completamente al abuelo que supuestamente los adoraba. «Perdón», susurró Antonio. La comida, un salmón exquisito, de repente le supo a ceniza. Ese fue el primer clavo, pero no sería el último. La degradación no ocurrió de golpe. Fue un veneno lento, administrado gota a gota. Primero fueron las quejas por sus pasos arrastrados en el pasillo. Luego, la insinuación de que su presencia incomodaba a las visitas de Elena. Después, la sugerencia de que tal vez estaría más cómodo en el estudio del fondo, una habitación sin ventanas porque su tos nocturna no dejaba dormir a Carlos. Y así, el rey que había abdicado su trono por amor, comenzó su lento descenso hacia el sótano, sin saber que el cartero, ese hombre humilde con el que intercambiaba un saludo diario a través de la reja, sería el único ángel guardián que le quedaría en el infierno que se avecinaba. La caída no fue un tropezo repentino, fue un descenso lento y calculado, peldaño a peldaño hacia la oscuridad. Las semanas siguientes a la mudanza se convirtieron en un ejercicio de desaparición. Antonio, que toda su vida había sido un hombre robusto, de voz grave y risa fácil, empezó a volverse transparente dentro de la mansión de las Lomas. Primero fue el baño. Una mañana de martes, Antonio salió de su habitación con la toalla al hombro, esa toalla vieja y áspera que se había traído de su casa porque secaba mejor que las esponjosas toallas de algodón egipcio de Elena.
Al cruzar el pasillo hacia el baño de visitas, Elena apareció como una exhalación, bloqueándole el paso con una mano en la cintura y el teléfono pegado a la oreja. «Espera un momento», dijo ella al teléfono, tapando el micrófono con una mano manicurada en rojo sangre. «Don Antonio, ¿a dónde va?» «Al baño, hija, a ducharme». Elena suspiró, un sonido largo y cargado de impaciencia, como si estuviera tratando con un niño lento. «No puede usar este baño ahora. Va a venir la señora de la limpieza, y acabo de poner las toallas decorativas. Use el del servicio, el que está al lado de la cocina. Y por favor, trate de no tardar. El ruido de las tuberías se escucha en el despacho de Carlos y él está en una reunión importante». Antonio asintió, bajando la cabeza. El baño de servicio era pequeño, sin ventana, y el agua caliente tardaba una eternidad en salir. Pero no dijo nada, no quería ser una molestia. «Carlos está trabajando duro», se repitió a sí mismo, mientras el agua tibia, casi fría, caía sobre su espalda encorvada. El frío empezó a instalarse en sus huesos no por la temperatura del agua, sino por el aislamiento. Las cenas familiares, esa promesa que lo había convencido de vender su hogar, se transformaron en un calvario silencioso. Una noche, mientras servían un asado que olía a romero y vino tinto, Antonio intentó servirse una segunda porción de puré. «Papá, no comas tanto», le detuvo Carlos, retirando la fuente con un movimiento brusco. «El colesterol, además, la comida es cara, no estamos para desperdiciar». Antonio retiró la mano como si se hubiera quemado. Miró su plato. Tenía un trozo de carne pequeño, lleno de nervios, la parte que nadie quería. En cambio, en el plato de Elena y de los niños, los cortes eran magros y jugosos. Lucas, su nieto mayor, de 15 años, se reía de algo que veía en su celular, con los audífonos puestos, ignorando la presencia del abuelo. «Carlos», susurró Antonio, con la voz temblorosa, «tengo hambre. Hoy no almorcé porque Elena dijo que no había sobras». Carlos golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear la cristalería fina. «Por Dios, papá, siempre quejándote. Te damos techo, te damos comida y todavía exiges más». Elena se desvive por mantener esta casa, y tú solo pides y pides. ¿Sabes cuánto cuesta la luz que gastas dejando la lámpara encendida toda la noche? «Es que tengo miedo de caerme si me levanto al baño», se excusó Antonio, sintiendo cómo las lágrimas le picaban en los ojos. Un hombre que había cargado sacos de cemento de 50 kilos, ahora reducido a pedir perdón por necesitar luz. Elena intervino, limpiándose los labios con una servilleta de lino. «Quizás si no bebiera tanta agua antes de dormir, no tendría que levantarse tanto, don Antonio. Es cuestión de disciplina. A su edad parece que se le olvida todo, hasta los modales». Esa noche, Antonio se fue a la cama con el estómago rugiendo y el corazón roto. Escuchó desde su cuarto cómo, media hora después, pedían pizzas para los niños porque se habían quedado con hambre. El olor a queso derretido y orégano se coló por debajo de su puerta, una tortura cruel y deliberada. Pero el verdadero infierno comenzó con la llegada del invierno y la fiesta de Navidad. Elena había organizado una recepción para los socios de Carlos. La casa estaba decorada como un palacio. Guirnaldas doradas, un árbol inmenso que tocaba el techo de doble altura, y luces que parpadeaban con elegancia. Antonio se había puesto su mejor traje, un traje gris marengo que tenía desde hacía 10 años, un poco brillante en los codos y con el pantalón algo holgado, ahora que había perdido tanto peso. Se había peinado con cuidado, echándose un poco de colonia barata que guardaba como un tesoro. Quería saludar, quería sentirse parte de algo. Cuando salió al salón, el murmullo de las conversaciones se detuvo un instante en su zona. Elena, vestida con un traje de noche de terciopelo verde esmeralda, cruzó el salón con una sonrisa congelada en el rostro y lo interceptó antes de que pudiera llegar a los invitados. «¿Qué hace aquí?», siseó ella entre dientes, agarrándolo del brazo con una fuerza sorprendente. Sus uñas se clavaron en la tela del traje viejo. «Solo venía a saludar, Elena. Es Navidad. Mírese, huele a naftalina. Ese traje es una vergüenza. Carlos está tratando de cerrar un trato con inversionistas alemanes. ¿Quiere arruinarlo todo pareciendo un mendigo? Soy su padre.
balbuceó Antonio, aturdido por la crueldad en los ojos de su nuera. Usted es una carga, escupió ella. Luego, cambiando la expresión a una de falsa preocupación al ver que un invitado se acercaba, alzó la voz. ¡Ay, don Antonio! ¿Se siente mal otra vez? Carlos, tu papá está mareado. Carlos apareció al instante, con una copa de whisky en la mano. No miró a su padre a los ojos, miró a Elena, entendiendo la orden silenciosa. Ven, papá, vamos a tu cuarto, estás desvariando. No estoy desvariando, Carlos, solo quería un poco de sidra. Escuchar música. ¡Basta! Carlos lo empujó suavemente pero con firmeza hacia el pasillo. No me hagas pasar vergüenza. Quédate en tu cuarto y no salgas. Te llevaré un plato luego. Lo encerraron. Antonio escuchó el clic de la llave por fuera. Se sentó en el borde de la cama, escuchando las risas, el tintineo de las copas, la música de jazz suave. Lloró en silencio, abrazado a su almohada, sintiéndose el ser más solitario del planeta. Nadie le llevó un plato. Esa Navidad, su cena fue un vaso de agua del grifo del baño y 2 galletas saladas que tenía guardadas en el bolsillo del sato por si le bajaba el azúcar. 2 días después llegó el golpe final. Carlos entró en la habitación de Antonio con una expresión sombría, evitando mirar las fotos de Carmen que Antonio había puesto en la mesita de noche. «Papá, tenemos que hablar. La situación está difícil. El negocio, necesitamos liquidez». Antonio, ingenuo, pensó que su hijo necesitaba consejo. «¿Qué pasa, hijo? ¿En qué puedo ayudar? Necesito que me firmes un poder para manejar tu pensión y lo que quedó de la venta de la casa. Elena dice que estás gastando mucho en medicinas que no necesitas y que si nosotros administramos el dinero, rendirá más. Pero Carlos, es mi dinero, es para mis pastillas de la presión, para mis cosas». «Tú no necesitas cosas», explotó Carlos, la máscara de hijo preocupado cayendo por completo. «Vives aquí gratis, comes mi comida, gastas mi calefacción. Lo mínimo que puedes hacer es aportar. Firma el maldito papel». Antonio firmó, con la mano temblando tanto que apenas se reconocía su nombre. Firmó su sentencia de dependencia total. Ahora no tenía ni un centavo propio, ni para un caramelo, ni para un periódico. La semana siguiente, Elena entró en la habitación con unas cajas de cartón vacías. «Vamos a tener que moverlo, don Antonio». «¿Moverme? ¿A dónde? Necesitamos esta habitación para el cuarto de juegos de los niños. Ya están grandes y necesitan su espacio. Además, aquí le da mucho el sol y usted se queja del calor». «Pero es invierno, Elena. Me gusta el sol». «No discuta. Le hemos acondicionado el espacio de abajo. Es más privado. Estará más tranquilo». «El espacio de abajo». No dijeron sótano. Usaron eufemismos. Antonio empacó sus pocas pertenencias, sus manos arrugadas acariciando el marco de la foto de su esposa. «Carmen, ayúdame», susurró. Cuando bajó las escaleras, el cambio de temperatura fue brutal. El aire era húmedo, pesado. No había ventanas, solo esa rejilla alta que daba a la calle, a ras del suelo. El suelo era de cemento desnudo. Habían puesto un catre viejo, el que usaban para el perro cuando estaba enfermo, y una mesa de plástico coja. «Aquí estarás bien», dijo Carlos, evitando mirar alrededor, quedándose en el último escalón, como si el suelo del sótano quemara sus zapatos italianos. «Es temporal, papá, hasta que terminemos las reformas arriba. Hace frío, Carlos, hace mucho frío aquí. Te traeré una cobija extra». Le trajeron una manta gris, áspera, con olor a humedad, y cerraron la puerta. La primera noche en el sótano, Antonio no durmió. El zumbido de la caldera era ensordecedor. Las sombras parecían cobrar vida. Tenía que orinar, pero la puerta de arriba estaba cerrada. Golpeó. Nadie contestó. Tuvo que usar un frasco de mermelada vacío que encontró en una caja de basura. La degradación fue total. Su mundo se redujo a 4 paredes de hormigón y a la rejilla. A través de esa rejilla veía pasar zapatos, zapatos de gente libre, zapatos de niños corriendo. Y cada mañana, a las 10 en punto, veía las botas gastadas de Roberto, el cartero. Un día, reuniendo el valor que le quedaba, Antonio se arrastró hasta la rejilla.
Se subió a una caja de madera inestable y pegó la cara a los barrotes oxidados. Psst, sisió. Su garganta estaba seca. Le daban una botella de agua al día y ya se la había terminado. Roberto, que estaba metiendo sobres en el buzón de la entrada, se detuvo. Miró a los lados, luego miró hacia abajo. «¿Don Antonio?», preguntó el cartero, frunciendo el ceño, acercándose a la rejilla. «¿Qué hace ahí abajo? Hace días que no lo veo sentado en el porche». «Ayúdeme». El susurro de Antonio fue un hilo de voz, cargado de todo el dolor, la humillación y el miedo de los últimos meses. «Tengo hambre, Roberto, y tengo mucho frío. No me dejan salir». Roberto se arrodilló en la acera. Al ver los ojos hundidos del anciano, la suciedad en su rostro y esa cobija gris envuelta alrededor de sus hombros esqueléticos como si fuera un sudario, el cartero sintió que el mundo se le venía encima. No era solo un anciano en un sótano, era la imagen de la crueldad humana en su estado más puro. «¿Su hijo sabe esto?», preguntó Roberto incrédulo. Él me puso aquí», sollozó Antonio. Y en ese sollozo se rompió lo último que le quedaba de orgullo. Arriba se escucharon pasos pesados. La puerta del sótano se abrió de golpe y la luz eléctrica hirió los ojos acostumbrados a la penumbra de Antonio. Era Carlos, y no parecía feliz. «¿Con quién hablas, viejo loco?», gritó Carlos desde lo alto de la escalera. Antonio se dejó caer de la caja, temblando, ovillándose en su colchón sucio. El terror lo paralizó. Pero afuera, en la acera, Roberto ya no era solo un cartero. Se había levantado, con los puños apretados y una determinación de hierro en la mirada. Ese día, el correo llegaría tarde, pero la justicia empezaba a gestarse. El pitido rítmico del monitor cardíaco era la primera música que Antonio escuchaba en meses que no fuera el zumbido de la caldera o sus propios sollozos ahogados. Estaba en una habitación del Hospital Central envuelto en sábanas blancas, almidonadas y sobre todo secas. Una enfermera robusta, con manos que olían a jabón neutro y talco, le estaba ajustando la vía intravenosa con una delicadeza que a Antonio le parecía irreal, casi divina. Le había traído un caldo de pollo, estaba caliente. El vapor le acariciaba la cara y Antonio cerró los ojos, inhalando aquel aroma como si fuera el oxígeno mismo. La primera cucharada le quemó la lengua, pero no le importó. Ese dolor era un recordatorio de que estaba vivo, de que ya no era un bulto en la oscuridad. «Despacio, abuelo, que nadie se lo va a quitar», dijo la enfermera con una sonrisa maternal, limpiándole una gota que caía por su barbilla con una servilleta suave. No hubo regaños, no hubo muecas de asco, solo humanidad. Sin embargo, la paz del hospital, ese santuario de luz fluorescente y linóleo limpio, estaba a punto de romperse. Desde el pasillo se escucharon voces alteradas, gritos que Antonio conocía demasiado bien. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, se tensó, se encogió en la cama y el monitor cardíaco aceleró su ritmo, delatando el pánico que se le había incrustado en el alma. «Soy su hijo, tengo derecho a verlo, es una confusión terrible», bramaba la voz de Carlos, acercándose como una tormenta. «Suéltenme, voy a demandar a este hospital y a ese policía incompetente», chillaba Elena. El sonido de sus tacones golpeando el suelo resonó como disporos en los oídos del anciano. La puerta de la habitación 304 se abrió de golpe. No hubo tiempo para que la enfermera los detuviera. Carlos y Elena irrumpieron en el cuarto, deshechos, pero no por la preocupación, sino por la indignación de haber sido expuestos. Carlos tenía la corbata desajustada y el rostro rojo de ira. Elena tenía el rímel corrido, lo que le daba un aspecto de máscara derretida. «Papá», exclamó Carlos, cerrando la puerta tras de sí para bloquear a los oficiales que venían detrás. «Gracias a Dios, estás bien». Se acercó a la cama, pero no para abrazarlo. Se acercó para inspeccionarlo como quien revisa un coche abollado para ver cuánto costará la reparación. Antonio se apretó contra el cabecero, aferrando la sábana hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Salgan de aquí», ordenó la enfermera, interponiéndose valientemente. «Usted cállese, es mi suegro», espetó Elena, empujándola a un lado con desprecio. «Tenemos que arreglar este malentendido antes de que llegue la prensa».
Carlos se inclinó sobre la cama, invadiendo el espacio vital de Antonio. Su aliento olía a menta y a miedo. Puso una mano sobre el hombro de su padre. El peso de esa mano, que alguna vez Antonio había sostenido para enseñarle a cruzar la calle, ahora se sentía como un grillete. «Escúchame bien, papá», susurró Carlos, bajando la voz para que solo ellos dos escucharan. Un sisé urgente y venenoso. «La policía está fuera. Están diciendo locuras. Dicen que te secuestramos. Tienes que decirles que fue idea tuya, que te bajaste al sótano porque te sentías más seguro ahí, que es por tu demencia. Diles que te confundiste». Antonio lo miró, temblando. El miedo, ese viejo compañero de los últimos 6 meses, le mordía las entrañas. La costumbre de obedecer para evitar el castigo era fuerte. «Carlos, tenía frío», balbuceó Antonio, con la voz rota. Ya sé», le cortó su hijo, impaciente, apretándole el hombro con fuerza, justo donde tenía un moretón antiguo. «Te compraremos una estufa, te pondremos en el cuarto de arriba otra vez. Pero si no arreglas esto ahora, nos van a meter a la cárcel, papá. ¿Eso quieres? ¿Ver a tu hijo en la cárcel? ¿Qué va a pasar con tus nietos? Lucas y Sofía se quedarán en la calle. ¿Quieres ser el culpable de destruir a tu familia?» Elena se acercó por el otro lado, secándose una lágrima falsa con un pañuelo de seda. «Don Antonio, por favor, nosotros lo amamos. Fue un error. Solo queríamos protegerlo de que se escapara. Usted sabe que no está bien de la cabeza. Firme esto», sacó un papel arrugado y un bolígrafo de su bolso. «Es una declaración voluntaria. Dice que usted solicitó aislamiento por crisis nerviosa. Si firma, nos vamos a casa. Le haré esa sopa que le gusta». La mención de la casa hizo que un escalofrío recorriera la columna de Antonio. La imagen del sótano, de la rejilla, del cubo para orinar, le golpeó la memoria con la fuerza de un mazo. Miró el bolígrafo, miró la cara de su hijo deformada por el egoísmo. Miró a Elena con su falsa piedad. Y entonces ocurrió el evento imperdonable. La gota que colmó el vaso de una vida de sacrificios. Carlos, al ver que su padre dudaba, perdió la paciencia. Se inclinó aún más y le susurró al oído, con una frialdad que heló la sangre de Antonio más que cualquier noche en el sótano. «Firma, viejo inútil, o te juro por la memoria de mamá que te meto en el asilo estatal, en el pabellón de los olvidados, y ahí sí que nadie va a ir a cambiarte los pañales. Te vas a pudrir solo. Firma o te mueres solo». El tiempo se detuvo. El sonido del monitor cardíaco pareció desaparecer. Antonio sintió algo romperse dentro de su pecho, pero no fue su corazón, fue el miedo. Ese terror paralizante que lo había mantenido sumiso se quebró como un cristal, y debajo de él surgió algo caliente, duro y afilado, una ira antigua. La ira de un padre que se da cuenta de que ha criado a un monstruo. Antonio dejó de temblar, soltó la sábana. Sus manos, esas manos trabajadoras, llenas de manchas y cicatrices, se quedaron quietas sobre el cobertor blanco. Levantó la vista. Sus ojos, que minutos antes estaban acuosos y evasivos, se clavaron en los de Carlos. Y por primera vez en años, la niebla de la vejez y la tristeza se disipó. Su mirada se volvió clara, dura, implacable. «No», dijo Antonio, «no fue un susurro, fue una sentencia». Carlos parpadeó, confundido. «¿Qué dijiste?» «Dije que no», repitió Antonio, y su voz sonó más grave, más parecida a la del hombre que había construido edificios, a la del patriarca que había sido. «No voy a firmar, y no voy a volver a esa casa». «Papá, no digas estupideces», empezó Carlos intentando intimidarlo de nuevo, levantando la mano. Pero esta vez Antonio no se encogió. Con un movimiento rápido que sorprendió a todos, Antonio agarró la muñeca de su hijo. Su agarre era débil comparado con el de un hombre joven, pero estaba cargado de una autoridad moral que pesaba toneladas. «Tú no eres mi hijo», dijo Antonio,
mirándolo directamente al alma vacía. Mi hijo murió el día que me puso un candado en la puerta. Tú eres solo un carcelero, y yo ya no soy tu prisionero. La puerta se abrió nuevamente. Esta vez no eran médicos, era el sargento de policía y detrás de él Roberto el cartero. Roberto tenía los ojos rojos de haber llorado, pero mantenía la cabeza alta. Al ver a Carlos amenazando al anciano, el sargento avanzó. «Sepárese del paciente, ahora». La voz del oficial no admitía réplica. Carlos soltó a su padre como si quemara y retrocedió, levantando las manos, volviendo a su papel de víctima. «Oficial, mi padre está desvariando, es la medicación, está agresivo». «El único agresivo aquí es usted», interrumpió Antonio. Se incorporó en la cama, ignorando el dolor en sus articulaciones. Señaló a Roberto. Ese hombre que reparte cartas es más familia mía que ustedes dos juntos». Elena intentó intervenir con su voz chillona. «Esto es absurdo. Somos gente de bien. Vamos a llamar a nuestro abogado». «Háganlo», dijo Antonio, y una sonrisa triste pero firme se dibujó en sus labios agrietados. «Llamen a todos los abogados que quieran, porque yo también voy a llamar a uno». Antonio hizo una pausa, tomando aire, saboreando el momento de su liberación. «Carlos, ¿te acuerdas de la escritura de la casa vieja? ¿Esa que me hiciste vender?» Carlos palideció. ¿Qué pasa con eso? «Nunca leíste la cláusula de usufructo vitalicio de los terrenos del sur, ¿verdad? Esos que vendiste ilegalmente para pagar tus deudas». Antonio lo sabía. Había escuchado las conversaciones telefónicas de Carlos a través de las tuberías del sótano. En su silencio forzado se había enterado de todo. «No solo me encerraste, me robaste y falsificaste mi firma en los documentos del banco». El silencio en la habitación fue absoluto. La enfermera se llevó la mano a la boca. El sargento miró a Carlos con una mezcla de asco y satisfacción profesional. Elena miró a su marido con horror, no por el crimen, sino por la implicación de la ruina económica. «Papá, eso no es cierto, tú no sabes lo que dices», tartamudeó Carlos, retrocediendo hacia la puerta, acorralado. «Lo sé todo», sentenció Antonio, recostándose de nuevo en la almohada, agotado pero victorioso. «Sé que hipotecaste tu casa, sé que le debes dinero a gente peligrosa, y sé que pensabas que yo me iba a morir este invierno para cobrar el seguro de vida que pusiste a mi nombre sin decirme». Antonio cerró los ojos un momento y luego los abrió, mirando al oficial de policía. «Oficial, quiero poner una denuncia, por secuestro, por maltrato y por fraude. Y quiero que ese hombre», señaló a Carlos, «salga de mi vista para siempre». El sonido de las esposas metálicas al cerrarse sobre las muñecas de Carlos fue para Antonio más dulce que cualquier sinfonía. Elena gritaba histérica mientras los sacaban a rastras del cuarto. Carlos miró hacia atrás una última vez, con los ojos desorbitados, buscando piedad en el rostro de su padre. Pero solo encontró un muro de dignidad reconstruida. Cuando la puerta se cerró y el silencio volvió, Roberto se acercó tímidamente a la cama, retorciendo su gorra de cartero entre las manos. «Don Antonio, perdóneme por no haberlo visto antes, perdóneme por tardar tanto». Antonio extendió su mano, la misma que había detenido a su hijo, y tomó la mano callada del cartero. «Llegaste a tiempo, Roberto, llegaste justo a tiempo». Antonio suspiró, y por primera vez en 6 meses el aire llenó sus pulmones sin miedo. «Ahora, ayúdame a buscar ese teléfono. Tengo que llamar a un viejo amigo abogado. Vamos a recuperar lo que es mío». Habían pasado 3 semanas desde la escena en el hospital, pero el aire en la sala de estar de la mansión de las Lomas se sentía más pesado que el de cualquier unidad de cuidados intensivos.
Afuera, una lluvia torrencial golpeaba los ventanales de doble panel, distorsionando la vista del jardín perfectamente cuidado que Antonio solía mirar desde su prisión. Adentro, el silencio era denso, interrumpido solo por el sonido de una respiración agitada y el taconeo nervioso de Elena sobre el mármol. Carlos estaba sentado en el sofá de cuero italiano con la cabeza entre las manos. Ya no quedaba nada de la arrogancia del ejecutivo exitoso. Su camisa estaba arrugada, sin corbata, y tenía una barba de 3 días que delataba sus noches de insomnio. Elena, sentada frente a él, se mordía las uñas, algo que jamás habría hecho en público antes de que su mundo de cristal comenzara a resquebrajarse. El timbre sonó, un sonido seco, definitivo. Carlos se sobresaltó como si esperara al verdugo, y en cierto modo así era. Cuando la empleada doméstica, que miraba a sus patrones con una mezcla de lástima y desdén, abrió la puerta, la figura que entró no era la de un anciano derrotado. Antonio caminaba despacio, apoyándose en un bastón nuevo de empuñadura plateada, pero su espalda estaba erguida. Llevaba un abrigo de lana color camel, limpio, elegante, y una bufanda que Roberto le había regalado. No venía solo. A su derecha estaba el licenciado Ramírez, un hombre canoso con mirada de halcón, y a su izquierda, como un escudero fiel, estaba Roberto, el cartero, que aunque vestía su ropa sencilla de domingo, irradiaba una dignidad que ningún traje de marca podía comprar. «Papá», susurró Carlos, poniéndose de pie con torpeza. Intentó esbozar una sonrisa, pero salió una mueca dolorosa. «Gracias por venir, sabía que podíamos hablar como gente civilizada». Antonio no sonrió. Se detuvo en el centro de la sala, ignorando la mano que su hijo le extendía. Miró a su alrededor. Miró los cuadros abstractos, las lámparas de diseño, todo ese lujo frío comprado con el dinero de su sudor y su sangre. «No he venido a hablar, Carlos», dijo Antonio. Su voz era tranquila, pero tenía el peso de una sentencia judicial. Elena se levantó de un salto, con los ojos inyectados en sangre. «Don Antonio, tiene que detener esto», chilló, perdiendo la compostura. «El banco nos envió una notificación de embargo esta mañana. Nos dan 24 horas para desalojar. Tienen bloqueadas nuestras cuentas. ¿Cómo puede hacerle esto a su propia familia?» El licenciado Ramírez dio un paso adelante y abrió un portafolio de cuero. Sacó un documento sellado y lo puso sobre la mesa de cristal. «Señora, mi cliente no le está haciendo nada», dijo el abogado con tono profesional y gélido. «Es la ley la que está actuando. Se demostró pericialmente que la firma de don Antonio en la venta de los terrenos del sur fue falsificada. Esa venta ha sido anulada. Y dado que ustedes utilizaron esa propiedad como garantía colateral para la hipoteca de esta casa, bueno, el banco simplemente está ejecutando su derecho». Carlos se dejó caer de rodillas. No fue una metáfora. Sus piernas simplemente cedieron bajo el peso de la realidad. Se arrastró sobre la alfombra persa hasta los pies de su padre, agarrando el dobladillo de su abrigo. «Papá, por favor, te lo suplico», lloró Carlos, con lágrimas que mojaban la tela. «Me equivoqué, lo sé, fui un estúpido, pero no nos dejes en la calle. ¿Qué van a decir en el club? ¿Qué van a hacer los niños? Lucas necesita pagar la colegiatura. Ten piedad». Antonio bajó la vista. Ver a su hijo así, reducido a un ser patético y suplicante, le provocó un dolor agudo en el pecho. No era placer, no era venganza dulce, era una tristeza infinita. Recordó al niño que le pedía que no apagara la luz por miedo a los monstruos. Ese niño se había convertido en el monstruo. «¿Piedad?», preguntó Antonio suavemente. «Carlos, ¿dónde estaba tu piedad cuando me quitaste mi sillón? ¿Dónde estaba cuando me dabas de comer las sobras? ¿Dónde estaba cuando me encerraste en el sótano a tiritar de frío mientras tú bebías vino aquí arriba? Lo hicimos por tu bien», gritó Elena, incapaz de aceptar su culpa, interviniendo con veneno. «Estaba senil». «Cállese», tronó Roberto. El cartero dio un paso al frente, con los puños apretados, y su voz resonó en la sala con la fuerza de un trueno. «Usted es una mala persona, señora. Este hombre les dio todo, y ustedes lo trataron peor que a un animal. Tengan un poco de vergüenza».
Antonio puso una mano sobre el brazo de Roberto para calmarlo. No necesitaba gritos. La verdad era suficiente. «Carlos», dijo Antonio, obligando a su hijo a mirarlo a los ojos, «me has robado mi dinero, mi casa y mi salud. Pero lo peor que hiciste fue robarme la fe en mi propia sangre. El juez ha dictaminado que deben devolverme hasta el último centavo del patrimonio que malversaron. Como no tienen liquidez, esta casa pasará a ser propiedad del banco para saldar la deuda, y el remanente, si es que queda algo, será para pagar mi indemnización». «Nos vas a destruir», sollozó Carlos. «No, hijo, tú te destruiste solo». Antonio se soltó suavemente del agarre de Carlos. «Yo solo estoy dejando que las consecuencias te alcancen. Durante 40 años te protegí de todo, te di todo fácil. Quizás ese fue mi error. Nunca dejé que te cayeras. Bueno, hoy te toca aprender a levantarte solo». En ese momento, Lucas y Sofía aparecieron en lo alto de la escalera. Los adolescentes miraban la escena con horror. Lucas, que siempre tenía los audífonos puestos, esta vez escuchaba la realidad en alta definición. Vio a su padre arrodillado, humillado. Vio a su abuelo, al que había ignorado, de pie con dignidad. Antonio miró a sus nietos. Sus ojos se suavizaron. «Chicos», dijo con ternura, «lamento que tengan que ver esto. La puerta de mi nueva casa siempre estará abierta para ustedes, pero no para sus padres, no por ahora». Lucas bajó la mirada, avergonzado. Quizás, solo quizás, la lección había llegado a tiempo para la siguiente generación. «Vámonos, Roberto», dijo Antonio, girándose hacia la puerta. El aire de la casa le asfixiaba, olía a mentiras y ambientador caro. Carlos se quedó en el suelo, sollozando, mientras Elena empezaba a gritarle, culpándolo de todo, devorándose entre ellos como las ratas cuando el barco se hunde. Antonio no miró atrás, cruzó el umbral y salió a la lluvia, pero curiosamente ya no sentía frío. 6 meses después, el sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando los azulejos amarillos y las macetas con albahaca y menta que adornaban el alféizar. No era una mansión. Era una casa pequeña, de una sola planta, en un barrio antiguo donde los vecinos todavía se saludaban por su nombre y donde el panadero pasaba pitando en su bicicleta. Antonio estaba sentado en su sillón, no el viejo sillón roto, sino uno nuevo, cómodo, de tela suave, colocado estratégicamente donde el sol le daba en las piernas. Tenía un libro en el regazo, pero no estaba leyendo. Estaba cerrando los ojos, disfrutando del calor, ese calor real que penetra hasta los huesos y deshiela el alma. El aroma a café de olla con canela y piloncillo llenaba la estancia. «Ya está el desayuno, don Antonio», gritó Roberto desde la cocina. El cartero pasaba todas las mañanas antes de su turno. Se había convertido en el hijo que Antonio merecía, no por sangre, sino por lealtad. Roberto apareció con 2 tazas humeantes y una bolsa de papel llena de conchas recién horneadas. «Mire nada más qué día hace», dijo Roberto, sentándose en la silla de madera frente a Antonio. «Perfecto para sacar las sillas al patio y escuchar el radio». Antonio tomó la taza, sus manos ya no temblaban tanto. Había recuperado peso, sus mejillas tenían color y sus ojos brillaban con una paz que pensó perdida para siempre. «Antonio», dijo Antonio, soplando el vapor del café, «¿sabes qué es lo mejor de esta casa?» «¿Qué, don Antonio? ¿Que no tiene escaleras?» Antonio sonrió negando con la cabeza. Miró hacia la puerta de entrada, que estaba entreabierta, dejando entrar la brisa y los sonidos de la calle. Niños jugando, pájaros cantando, vida. «Lo mejor es que aquí no hay sótanos, y no hay cerrojos». Bebió un sorbo de café. Estaba dulce, caliente, perfecto. Pensó fugazmente en Carlos, quien, según el abogado, vivía ahora en un pequeño departamento rentado, trabajando de administrativo en una oficina gris, aprendiendo por primera vez lo que costaba ganar un peso. No le deseaba mal, solo esperaba que, algún día, su hijo entendiera. Pero ese ya no era su problema. Antonio dejó la taza en la mesita, se acomodó en el sillón y miró a su amigo. «Pon la radio, Roberto. Pon un bolero. Hoy tengo ganas de cantar».
Y allí, en esa casa modesta, bajo el sol de la justicia y el amor verdadero, el anciano que había sido prisionero en la oscuridad cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente, absolutamente libre.